quise comparar tres definiciones de diferentes sitios de cómo se define el concepto de salud. En esta primera definición agarré la definición que nos trae la RAE, y pues la define como un estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Podemos ver que esta definición es como anticuada, vieja, ya que podemos hablar de quizá una célula que, según la definición de la RAE, pues si cumple todas sus funciones, pues sí está en buen estado de salud. Pero si, por ejemplo, una persona que no sé, le duele la cabeza y de todas maneras puede trabajar, y está cumpliendo sus funciones, pero está últimamente para realizarlas. Y bueno, es importante como que ampliar la definición de salud, porque con esto podemos como hacer un plan de prevención o igual de tratamiento para el paciente al que se esté indicado. En otra definición que igual agarré es un sitio popular de consulta, que es según Wikipedia. Nos habla del concepto de salud como si fuese un estado de bienestar y equilibrio que puede servirse a nivel subjetivo o a nivel objetivo. Cuando se habla a nivel objetivo se refiere a si hay ausencia o presencia de enfermedad. Y bueno, cuando se habla de nivel subjetivo es que, por ejemplo, yo agarré la imagen de la derecha, como al hombre que está fumando. Si no se transparentaran sus órganos, podríamos decir que es un hombre en buen estado de salud, pero como se puede observar, es un hombre fumador que posiblemente tenga algún daño en sus pulmones. Muy bien. Y bueno, a nivel subjetivo, pues se refiere más que nada a lo que es la salud percibida por la persona. Ese es el punto clave. El subjetivo es lo que yo pienso. ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? Sí. Sí. Ese es lo más importante. Y bueno, la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, pues yo considero que es la más completa de todas, y aunque un poco desactualizada porque se definió desde 1946, nos da la definición de que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. Muy bien. Comentaste algo, ¿sí? ¿Qué le agregarías a esa definición? ¿Lo vas a decir ahorita en la discusión? ¿Cómo? ¿Vas ahorita a incrementar la información con lo que sigue? No, le toca a otro compañero. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, ok, nos quedamos con esta. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, con ese concepto nos vamos a quedar hasta ahora. ¿Es una definición de qué año? De 1946. Imagínense, 1946. ¿Ha sufrido alguna modificación? Me parece que en 1986 se agregó, pero un concepto más enfocado a lo que es la salud pública, no Ajá, a la salud de un solo individuo. ok, perfecto, muy bien, adelante. Hola, Yusef. Bueno, ahora vamos a ver lo que es. Sí, hola. Bueno, yo les voy a traer lo que es el concepto. Pues de igual manera, tenemos dos definiciones, una de la RAE y otra de la OMS. La RAE nos dice que la enfermedad es una alteración más o menos grave de la salud. Esta es una división muy corta a comparación de lo que nos da la OMS, que es mucho más completa y abarca más el concepto real de lo que es una enfermedad. La OMS nos dice que la enfermedad es una alteración del estado fisiológico del cuerpo que va a ser causado por muchas causas conocidas y se van a manifestar en síntomas y signos característicos de cada una de las enfermedades que existen. De igual forma, la enfermedad va a tener una evolución más o menos previsible. Esto es debido a que, como sabemos, los cuerpos entre cada individuo pues van a ser diferentes y van a reaccionar de distinta manera a la misma enfermedad. No hay una ley que diga que en todos los cuerpos siempre se va a tener las mismas características y los mismos síntomas.
Bueno, por eso hay una máxima que dice que hay enfermos, no enfermedades. ¿Se acuerdan de esa máxima? Porque cada enfermo reacciona diferente a un catarro, a una diarrea, a un dolor de cabeza, a una migraña. ¿Sí estamos de acuerdo? sí. Ok, sigue. Bueno, entonces, como podemos ver, la enfermedad, no, la anterior, todavía no avances. Bueno, entonces, como podemos ver, la OMS nos define enfermedad como todo lo contrario a lo que es salud, puesto que en la enfermedad se ven alterados todos los procesos, varios procesos fisiológicos normales del cuerpo, debido a agentes patógenos u otros causantes de alguna enfermedad o alteración. Ok. Ahora sí, sí. Bueno, en la enfermedad, por lo tanto, podemos decir que durante una enfermedad tenemos el debilitamiento del sistema natural de defensa, del sistema inmune y también su activación, esto con el fin de intentar contrarrestar a lo que es la enfermedad. En el funcionamiento corporal, esto debido a que la fisiología normal del cuerpo va a ir cambiando hasta que se logre complementar o llegar a una hemostasia, homeostasis. De igual forma, la enfermedad se puede comprender como un malestar en cualquier tipo de ámbito, ya sea físico, mental o social. Por ejemplo, tenemos muchas enfermedades sociales como el tabaquismo en la imagen que se muestra, también enfermedades mentales como la depresión y enfermedades físicas, podría ser un catarro normal que cualquiera podría sufrir. Entonces son características de la enfermedad que esta va a presentar para que pues podamos identificar. Siguiente. Bueno, la OMS también nos trae una clasificación internacional de las enfermedades, esto con el objetivo de poder agrupar a todas estas y poder identificar las características de cada una. Primero tenemos enfermedades epidémicas, como la que estamos pasando ahorita del COVID. Es una enfermedad epidémica, puesto que afecta a la seguridad sanitaria mundial. También tenemos enfermedades constitucionales o generales, que estas se van a caracterizar porque van a afectar principalmente el sistema óseo. Tenemos las enfermedades localizadas y ordenadas por sitios. Esto va a ser identificado mayormente por el sitio en donde actúa cada enfermedad, la faringitis, la gastroenteritis, etc. Y las enfermedades del desarrollo, que como su nombre lo dice, tienen que ver con el crecimiento humano. Mientras que por último, tenemos a los traumatismos, que van a estar relacionados con lo que son accidentes de tráfico, golpes, caídas. Siguiente. Bueno, algo importante es que muchas de esas enfermedades pues no pueden estar simplemente en un solo rubro, sino que pueden estar combinadas. Regrésate al anterior. Ok. Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿De dónde nace? ¿Cuál es su principal objetivo? El objetivo de este es tener una clasificación de las enfermedades y ahorita les cuento un poco más de la historia. Sí. Porque pues es necesario tener una clasificación de todas esas enfermedades para poder atacarlas o contrarrestarlas. Es una de sus causas. También es importante que sepamos nosotros que están clasificadas, ¿sí? Como diferentes tipos, divisiones también y subdivisiones, que permiten también en el tema de seguros, en el tema de codificación, en el tema de economía de la salud, poder hacer grupos, ¿sí? Y poder costear de alguna manera una enfermedad que permita saber cómo abordarla, con cuánto presupuesto, con cuánta economía, con cuántos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, la clasificación internacional de enfermedades vino a darle un orden
por ejemplo, enfermedades respiratorias agudas tiene una clasificación y ahí nos ponemos a las virales, a las infecciosas, a las no infecciosas y a otras infecciones respiratorias agudas, por ejemplo. Y así tenemos varias, ¿de acuerdo? Entonces, viene de alguna manera a darle un formato y un orden, ¿sí? En el tema de clasificación de enfermedades. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Bueno, a mí me tocó explicar lo que es el juramento hipocrático. Sí, Julio. Soy Luis. A ver, ¿dónde está Luis? Adelante. Bueno, pues para empezar, quería empezar hablando acerca de Hipócrates, que bueno, muchos lo han conocido como el padre de la medicina. Él nació en la isla de Kos, en Grecia, en el año 460 a.C. Él basó su práctica médica en el estudio y observación del cuerpo humano. Él utilizó el razonamiento. Él creía que las enfermedades tienen un origen natural, tienen una explicación física y racional, y no creía que las enfermedades eran causadas por entes extraños o pues fenómenos paranormales como en ese tiempo lo creían. Y bueno, creo que muchos hemos escuchado hablar de él, algunos que incluso han buscado pues algo de lo que era su vida. Él se le atribuye la creación del juramento hipocrático, como dice su nombre. La siguiente diapositiva. Y bueno, ¿qué es este juramento? En pocas palabras lo podemos definir como ¿cuál es su objetivo? Como un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como una promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. Y creo que ese texto es lo que mejor puede definir generalmente lo que es este juramento. La siguiente. Bueno, este juramento puede dividirse en dos partes. Para no hacerlo tan largo, pues no lo voy a leer, pero la primera parte se puede explicar o se puede definir como que explica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, o como era conocido en ese tiempo, o como se consideraba que debía ser, que un estudiante de medicina o un médico debía de transmitir sus conocimientos a cierto grupo de personas, como lo eran los hijos de su maestro o cualquier otra persona que en ese tiempo haya sido designada designada para aprender la medicina y que uno tenía el deber de enseñarla. O sea, hoy en día sabemos que eso pues no es así o no debe ser así obligatoriamente. La siguiente. Bueno, o sea, es bastante el texto, pero pues no podía evitar ponerlo porque pues es el juramento hipocrático y de eso estamos hablando. Pero bueno, la manera más sencilla de resumir todo este texto se basa en la ética médica, o como era considerada lo que era la ética médica en ese tiempo, que en pocas palabras hablaba de cómo debía manejar un médico su práctica, lo que debía y no debía hacer, o por lo menos en ese tiempo. Aquí hay una controversia o una contradicción de lo que se supone que era en ese tiempo, ¿no? Se supone que Hipócrates era el autor fue el autor de ese juramento, pero pues en esta parte del juramento vemos una contradicción en la que dice que, bueno, hace alusión al aborto, de que un médico no debía prestarse para eso, no debía prestarse para las cirugías, para el suicidio, pero pues como sabemos históricamente, en los compendios de medicina que fueron creados por Hipócrates, pues hay bastantes técnicas quirúrgicas, técnicas para abortar, y pues sabemos que en la antigua Grecia no era condenado el suicidio, sino que era considerado como un alivio a la enfermedad. Y bueno, esto habla básicamente el juramento hipocrático original. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con el tiempo, pues sabemos que
las condiciones sociales, políticas y económicas de cada sociedad pues van cambiando. Entonces también la necesidad de cambiar o de modificar este juramento. Entonces se han creado varias versiones consideradas como las versiones modernas del juramento hipocrático. Una de ellas la oración de Maimónides, que bueno, o sea, después explica que Maimónides no fue el autor de esta oración y que un médico alemán pues la realizó. Básicamente hablaba de, bueno, cambiaba más que nada el juramento a los dioses, es decir, actualizaba como que a quién le rendíamos ese juramento o a las deidades a las que las rendíamos, porque el juramento inicia con, pues, con el jurar a los dioses griegos en ese tiempo, ¿no? Pero pues sabemos que hoy en día los dioses griegos no son parte de la religión de gran parte de las personas. La otra versión moderna es la Declaración de Ginebra. Bueno, muchos hemos escuchado hablar de esta porque se dio a raíz de los crímenes de guerra cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Esta se elaboró por un comité, 22 años después se actualizó. Y bueno, esta pues, aparte de incluir varios aspectos éticos y morales de la medicina, pues incluyó principalmente que el trato a cualquier persona, independientemente de su raza, de su origen, debería ser tratada con humanismo. Y bueno, otros dos juramentos, el juramento de la hazaña y la reinstalación del juramento de Hipócrates, que se dio en 1994 por otro comité de ética que, bueno, estos pensaban que, o tenían la idea de que habría que renovar, había que crear un estándar ético de nuevo. Pensaron que estos estándares de ética y moral se estaban perdiendo. Entonces, pues, consideraron que era prudente realizar alguna actualización o pues mantenerlo prevalente con el tiempo para evitar pues la mala praxis médica y pues actuar con humanismo o dejar un estándar, como ya había comentado, de ética y moral a los estudiantes de medicina. Y bueno, Exactamente. Ahí es un punto muy importante. ¿Okay? Y anótenlo, ética y moral. ¿Okay? Y esto ha evolucionado con pasa el tiempo. ¿Okay? Y acuérdense que son valores. ¿Okay? Son principios y valores que en la práctica médica no podemos dejar de tener en cuenta. ¿Estamos de acuerdo, Luis? Sí. sí. Correcto. Adelante. Y bueno, es toda la presentación. Este juramento, lo que puedo añadir es que igualmente ha ido cambiando, no solo estas versiones existen, también puede decirse que cada escuela tiene sus propias versiones, eh, pone sus propios lineamientos. Hay varias escuelas que pues condenan el aborto, condenan el suicidio, otras que no. Bueno, esto pues varía según la región y la localización pues de la escuela y así. Bueno, por mi parte pues es todo. Eso, no tengo nada más que agregar. Muy bien, adelante. ¿Sí? ¿Terminamos, equipo? Sí. Correcto, muy bien. Ok, ¿seguimos ahí? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Daniela Costa. Hola, doctor. Hola, Dani, buenas tardes, hija. Buenas tardes. ¿Qué te llama la atención de esta presentación? Pues creo que es muy importante todo lo que dicen como para empezar a meternos en esto que es la práctica médica, ¿no? O sea, tener claros los conceptos que mencionan de salud o enfermedad y pues también tener en cuenta las consideraciones que debemos tener los médicos antes de atender a algún paciente, o sea, como lo que usted mencionaba de ética y moral. ¿Es correcto? Y pues
ya. O sea, considero que es muy importante saber todo esto. Yo creo que es importantísimo, por eso quería que iniciáramos con lo básico. Ujú. ¿Cuál va a ser mi razón de ser como médico? ¿Ok? Preservar la salud del individuo. Pero el individuo no es una estadística, ¿de acuerdo? No es un expediente clínico. No es alguien que no percibe y siente, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, ¿qué ha pasado con la práctica médica hoy en día? Gracias, Dani. al contrario, doctor. Sí. Frida Zamora, ¿qué ha pasado con la práctica médica hoy en día desde tu punto de vista? ¿Cuál es tu percepción? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Frida. Siento que la medicina hoy en día como que está deshumanizada. ¿Ah? ¿Se escucha? ¿Qué observas? ¿Qué has observado? Sí, muy bien. ¿Qué has observado tú en estos 3 años que estás estudiando la carrera y que has tenido un asomo a la práctica médica hospitalaria, quizá en la consulta o no sé dónde, o te ha tocado a ti ir a consultar? ¿Qué has sentido? ¿Cuál es tu sentir con la práctica médica hoy en el 2020? Bueno, pues no he estado muy, ¿cómo se dice?, en hospitales y todo eso, pero algo que sí nos han recalcado mucho en la universidad es que pues hoy en día la medicina ya no es como antes porque los doctores están muy deshumanizados y eso es lo que trata la universidad al poner materias como estas que nos enseñan sobre la ética y la moral. Muy bien, ok. Gracias. Gracias. ¿Estás bien? ¿Tienes catarro? No, es que me está matando la alergia. Ah, ok, perfecto. Ok. ¿Quién es sensible a tu necesidad? ¿A quién ya viste? ¿Con quién ya consultaste? No, es que tengo alergia. Ok, pero la alergia hay que controlarla. Es a lo Ya que voy. llevé un tratamiento, pero no me ayudó mucho. Perfecto. Cuando necesites algo, me mandas un mensaje, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Bien, perfecto. Sí. Miguel Ángel Alfaro. Sí, doctor. Buenas tardes. Perfecto. ¿Cómo aplica? Buenas tardes. Cuando ustedes terminen la carrera, ¿van a hacer juramento hipocrático o ya no? No estoy seguro, pero yo creo que sí. No sé. Ah, ok. Fíjense a Sí, dónde creo ya que es. llegamos. Fíjense con esta presentación lo que quise hacer, ¿sí? Hasta dónde estoy y cuál es mi ilusión del futuro, ¿de acuerdo? Y mi ilusión del futuro, ¿cuáles son los valores, ¿sí? Que toma en cuenta para poder decirme, oye, nuevo médico, ¿sí? Estos son los valores que con el paso del tiempo siguen vigentes, ¿ok? ¿Cuáles son los valores que para ti seguirían vigentes hoy por hoy? Pues los valores más básicos como el respeto, o sea, hacia los pacientes, y tratarlos como se debe, como bien dice el juramento. Correcto, muy bien. ¿Qué te pareció el concepto de salud y enfermedad de la OMS? ¿Qué opinión te guarda? Me gustó mucho hacer las comparaciones de las diferentes definiciones y ver que, aunque algunas son muy cortas, pues se complementan o tienen mucha relación con las más extensas, que por lo general son de la OMS. Ok, sí. Si cuando tú tengas a un paciente frente a ti, porque obviamente vas a tener pacientes frente a ti, ¿es correcto? Sí. Perfecto, ok. ¿Cómo verás a ese paciente? ¿Cuál será la imagen que tengas frente a ti de ese individuo que está sentado? ¿Qué es lo que te va a llamar la atención a apreciar en general? Ah, ¿Vas a ver solo pues creo diarrea? que, ¿Lo vas a ver como diarrea? ¿Lo vas a ver como catarro? ¿Lo vas a ver como diabetes? ¿Lo vas a ver como cólico? ¿Cómo lo vas a ver? no, pues así como dice el concepto de salud, que están incluidas muchas cosas como aspectos sociales, pues ver al paciente más que solo como alguien enfermo, sino
alguien que incluyendo todos los aspectos que incluye la definición de salud, Correcto. como Pero lo más salud importante, lo que psicológico. acabas de mencionar, y yo te di el tip, no lo voy a ver solamente como una entidad patológica, lo voy a ver como un enfermo. Y un enfermo, ¿sí? Agrupa, engloba, ¿sí? Muchísimas situaciones, ¿sí o no? Sí, Correcto. Bien, y eso es lo que quiero que quede de esta presentación. Al paciente lo veo como un enfermo, ¿sí? Que tiene necesidades biológicas, pero también tiene un entorno social y que también tiene un comportamiento y una personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, el individuo que está frente a ustedes o que estará frente a ustedes, ¿sí? No es solo una enfermedad. No lo olviden, es un enfermo. ¿Quedamos hasta allá? sí. Sí, doctor. Muy bien. Steffi Vera, Sí, doctor, aquí. ¿cómo estás, hija? Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Correcto. ¿Qué agregarías al concepto de salud y enfermedad? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuál es tu punto de vista? A mí me parece muy correcto la definición que da la OMS porque engloba tanto la salud física, emocional, mental, o sea, tiene que englobar todo y no solo referirse a las enfermedades patológicas. Muy bien, ok. Bien. Eh, ¿Quién recuerda lo que les dije en la primera clase de las dos cosas más importantes para el doctor Teyer con respecto a la atención del paciente? ¿Las anotaron? Eran dos palabras. No me digan que no me a ver, les dije que debemos ser sensibles a la necesidad del paciente y compasivos a su dolor. ¿De acuerdo? No olviden eso. Sensibles a la necesidad del paciente y compasivos a su dolor. ¿Ok? Anótenla. Que espero que les sirva esto para su práctica médica de aquí en adelante. ¿Ok? ¿Ya la tienen? Ya, doctor. Ya, Sí, doctor, gracias. sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Realmente no. Correcto. Milton, ¿sí? Dígame, ¿Algo doctor. más? ¿Algo más hasta aquí? No, realmente lo que comentaron de que la atención al paciente debe ser de manera holística porque es un ser multidimensional en el sentido de que hay que tener en cuenta todos los aspectos del ser humano y lo que engloba su entorno social, su familia. Eh, Muchos nos centramos solo en el paciente, pero igual hay que centrarnos en su entorno y a veces la persona que se enferma no solo él está enfermo, sino el peso que tiene para la familia, sea económico, emocional. Entonces, todos estos aspectos yo siento que igual, como usted dice, tenemos que ser sensibles e igual compasivos con la situación. Exacto. Sea ejercido de manera pública o ser ejercido de manera privada si algún día tenemos consultorios privados. Siento que eso es importante. No lo olviden. Es- es- Eso va a marcar la diferencia. Nunca olviden eso. Eso va a marcar la diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Ya estamos en tiempo. Milton, llévame el tiempo. ¿De acuerdo? Sí, doctor, 20 para las 4. Creo que Francisco quiere participar. Francisco, Dice ¿sí manita. estás? Dime. Dime, Francisco. Creo que se equivocó porque sí vi su manita. Sí, igual yo la vi. Acabo de ver que ya salió, pero ya. Ok. Okay. Perfecto. Alguien, si no, nadie más quiere opinar sobre esta presentación. Dime. Es que mi micrófono no se activaba, no sé por qué. No te preocupes, hijo. Perfecto. ¿Ok? Nada más hacía, de acuerdo al tema, quería hacer como agregar. Bienvenido. No sé si conoce la película de El señor doctor de Cantinflas. Por supuesto. Por ejemplo, esa película, yo la vi desde chico y siempre explica de alguna manera un poco más satírica y de comedia lo que es la idea que transmite este tema, que es tratar a las personas como humanos y no solo como camas o números. Entonces,
Y cuando por ejemplo, el doctor que a lo mejor lo sobreexageran y hay cosas que hay límites que un médico no debe de pasar, pero ahí lo demuestran de una manera un poco más exagerada, como el doctor, a pesar de que ni siquiera era su paciente, él se involucraba en los problemas del niño al que atendía, que ni siquiera era su paciente, y trataba de ayudarlo en sus problemas familiares, porque también está comprobado que el estado de ánimo de una persona afecta a cómo se recupera. Si una persona está muy mal emocionalmente, su recuperación puede ser tardada o posiblemente puede empeorar. Entonces, no sé, siento que es una película que deberían ver todos mínimo una vez, aunque sea para darse una idea de cómo puede ayudar cuando un doctor se interesa en sus pacientes más allá de solo la enfermedad. Es muy buena película, véanla, ¿sí? Si tienen oportunidad. Es importante. La idea para mí, de la introducción a la práctica médica es sensibilizarles. O sea, mi objetivo principal en la clase de introducción a la práctica médica es sensibilizarse. Sí quiero que conozcan otros factores, etcétera, pero sí quiero sensibilizarse. Acuérdense ahorita que inclusive en la parte de mercadotecnia, muchos hospitales, no me acuerdo cuál es, el que dice, tal hospital es un espacio humano. ¿De acuerdo? Sí. Un espacio humano. Imagínense, o sea, si no lo veo como un espacio humano y que solamente es un lugar en el cual se va a dar una atención a la enfermedad, pierdo de vista al individuo. ¿Ok? Esa película habla de la empatía, tengo que ser empático, habla de sensibilidad también, y también habla de otra cosa muy importante, de acompañamiento. ¿Ok? Si el médico no acompaña a su paciente, ¿sí? Acompañarte tiene muchísimos factores, muchas variables, pero acompañar al paciente significa siempre estar pendiente de la necesidad. ¿Ok? Un ejemplo de los pacientes con COVID. Si no los acompañamos desde la primera consulta, ¿sí? Hasta darlos de alta, ¿ok? A través de una llamada, a través de un seguimiento. Lo que escucharon ustedes, que no sé si les tocó a ustedes que me llamen pacientes, del reporte diario que se maneja de un paciente, ¿de acuerdo? ¿Sí les tocó? Sí. Ok. Si no acompaño al paciente, al final de cuentas, ¿qué puede pasar? Complicaciones, ¿de acuerdo? Se puede complicar. Entonces, el acompañamiento de un paciente, ¿sí?, es muy importante y hay que estar nosotros muy conscientes de mi necesidad de acompañar. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. Siguiente tema. ¿Alguien inició grabación o yo la inicié? Wow. No sé si está iniciada. Déjame. ¿Está en la grabación? Sí, está iniciada. ¿Quién la inició? Creo que Gregorio la Yo, inició. sí, yo la inicié porque vi que nadie lo había hecho, entonces, pues para que se queden grabadas todas. Ah, perfecto. Las presentaciones, ¿ok? Bien. Avísenme para que yo tenga, porque a mí dice descartar y si te pongo descartar, te deja de grabar, ¿verdad? Sí, creo que se deja de No, grabar. No, es solo el aviso que es solo sale. un aviso. La grabación se ha iniciado, esta reunión se está grabando, al unirse da su consentimiento para que se grabe. ¿Okay? Sí. Entonces, si yo le pongo descartar, ¿qué pasa? ¿Se elimina la grabación? No, solamente es un aviso. Se elimina la notificación que está leyendo nada más. Ah, perfecto. Y sigue grabando Gregorio, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Ok? Seguimos, por favor. Equipo 2, ¿quiénes están? Equipo 2. Creo que está Jimena. Creo que es Jimena. David Vela, Jimena Leiva Sí. y Irene Guillermo. Equipo 2. Mena, ¿quién más? David Vela, Jimena Leiva e Irene Guillermo. Okay. David Vela. David Vela Ordóñez, ¿verdad? Sí. Equipo 2. Rafael Cuevas. ¿Sí? No. Jimena Leiva. Jimena Leiva ya la tengo. ¿Sí? Irene. Jimena Leiva está David Vela. ¿Y quién me falta? Irene Guillermo. Irene Guillermo. Muy bien, adelante.
Buenas tardes, ¿me escuchó? Sí, claro. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó cómo se estructura la práctica médica a nivel institucional y nos tocó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, para empezar, quería como que aclarar qué es la práctica médica y encontré esta definición que dice que implica una relación entre el médico, que sería el agente activo, el enfermo, que sería el agente pasivo o quien recibe la acción del primero, y la enfermedad, que es como que lo que une a las dos partes antes mencionadas. Siguiente. Y bueno, definiendo la medicina institucional, se define como el conjunto de definiciones, procesos, organizaciones y prácticas de las acciones propias de la atención médica para la provisión de servicios. O sea, es como todas las funciones de la atención, docencia e investigación cumplidas por los médicos al servicio de las instituciones, ya sean oficiales o privadas, con el objeto de atender los problemas de salud de la comunidad. Siguiente. Y bueno, las instituciones de salud se caracterizan por tener estas 5 características, que sería el flujo de pacientes, que se refiere con los sujetos que son receptores de todas las actividades de la institución y lo que dan sentido a la institución misma. La capacidad instalada, que ahorita la vamos a definir, los recursos tecnológicos, ya sea para diagnóstico o tratamiento, y los insumos cotidianos de operación. Y por último, el personal de la salud de las distintas áreas, tanto administración como apoyos generales, ya sea mantenimiento, limpieza, vigilancia, y los profesionales de atención a la salud, como médicos, enfermería, trabajo social, nutrición, ingeniería biomédica, psicología, etcétera, todos igual de importantes. Siguiente. Creo que está tardando un poco. Y esperamos. Sí. Ya. Bueno, empezamos con definir el primer punto, que sería el flujo de pacientes, que los atributos de derecho a vivienda incluyen el estatuto legal para el acceso a los servicios. Y bueno, todo esto está unado a la organización en los niveles en los que se organiza. Primero están las unidades de medicina familiar, que prácticamente es el primer nivel y es la vía de entrada del paciente a este sistema institucional. Después están los hospitales generales de zona, los hospitales regionales, que serían de segundo nivel, las unidades médicas de alta especialidad, la SUMAE, y por último los centros médicos, que ya sería el tercer nivel de atención. Aquí en Mérida, ¿cómo estamos, Irene? ¿Con qué? ¿Cuántos hospitales tenemos? Guay, no sé. Ok. Bien. Acuérdense que tenemos, no te preocupes. O sea, aquí tenemos nosotros inclusive un hospital, un centro médico, ¿de acuerdo? Un único centro médico, que era la T1 que se dividió, ¿se acuerdan? Quedó en centro médico y una unidad de alta especialidad, ¿ok? Y tenemos el Hospital Juárez, ¿ok? ¿Sí? La ex T1 que se dividió en 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tenemos varias unidades de medicina familiar, ¿ok? Tanto en la ciudad como en el interior del estado. Adelante, sigue, Irene, por favor. Gracias. Bueno, el ingreso al sistema puede ocurrir generalmente por 2 procesos, ya sea por consulta general o por urgencia. La consulta puede ser espontánea ante cualquier malestar que el paciente tenga y pues se caracteriza por 3 procesos. Puede ser un diagnóstico, el médico le da un tratamiento médico y farmacológico y el paciente regresa a su casa. Número 2, el diagnóstico, se realiza el diagnóstico y se le deriva a otro nivel de atención. O puede ser que haya el diagnóstico y requiera atención especializada o atención de urgencias médicas y quirúrgicas en el tercer nivel de atención. O puede ingresar a la institución por urgencias, ya sea ante eventos fortuitos, cuyo acceso sucede por las salas de urgencias en los 3 niveles, en cualquiera de los 3 niveles. Y ya, el flujo debe ser continuo para satisfacer la demanda,
pero esto no siempre se cumple, lo cual produce múltiples insatisfacciones y alteraciones en la atención oportuna de los pacientes. Y bueno, según un estudio que se realizó, la disponibilidad de recursos de la infraestructura y personal, por ejemplo, las camas sensibles o el personal de salud por paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social es inferior al promedio de los países de la OCDE. Y más adelante vamos a ver estadísticas que nos como representan esta situación. Bueno, la capacidad instalada se refiere a todos los recursos y las instalaciones físicas, por ejemplo, camas, laboratorios, insumos necesarios para la atención ambulatoria y hospitalización en todos los niveles de atención. La magnitud y la complejidad es creciente del primer nivel al tercer nivel. O sea, esto quiere decir que no se van a necesitar las mismas cosas o en la misma cantidad en el primer nivel que en el tercer nivel. Y bueno, toda esta planeación y distribución y equipamiento se requiere de procesos complejos a distintos niveles de la institución. En esos procesos interviene el personal administrativo bajo una lógica funcional y un sistema de información cuya base radica en el tipo, magnitud y perfil epidemiológico de la población atendida. Okay. Los recursos tecnológicos. Estos van a constituir el equipamiento y soporte para el diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación de las personas atendidas. Y debido a que constantemente estamos en una evolución tecnológica, van a requerir ser sometidas a una evaluación para verificar su potencialidad ante las innovaciones más recientes, tanto en la parte técnica como en la viabilidad financiera, ya que recientemente se suelen inventar equipos que son mejores ante el uso de los que se tenían anteriormente. También van a implicar, en el caso del manejo de la tecnología, una capacitación para el personal para que estos puedan ir de la mano con la pericia profesional y para que el personal de salud no se vuelvan codependientes del equipo, porque esto llevaría a la automatización de los pacientes, que es lo que se busca evitar. Y van a tener dos características, que deben tener un uso intensivo y un uso extensivo, de acuerdo a los niveles de atención. En el caso del uso intensivo, se busca que abarque el número máximo de pacientes y que tengan el mayor tiempo de vida útil posible. Y en el caso del uso extensivo, se refiere a que un recurso tecnológico tenga más de un solo uso para el que fue diseñado. Los recursos tecnológicos con los que cuenta actualmente el IMSS se clasifican en 9 áreas, que son la electrónica médica, el equipo básico de imagenología, el equipo de mecánica y fluidos, la medicina y física y rehabilitación, la medicina nuclear, la oftalmología y la óptica. La siguiente. En el caso de la electrónica médica, son los equipos que sirven para la lectura de sistemas biológicos y las señales eléctricas que estos producen. Los que conforman esta división son, por ejemplo, los carritos rojos, que incluyen el desfibrilador automático, las básculas, los cronómetros, los marcapasos. El equipo básico de imagenología, que sirve para la revelación, el diagnóstico y examinación de las enfermedades o para el estudio de la anatomía. Por ejemplo, aquí lo conforman los equipos de ecografía Doppler y las de resonancia magnética que se utilizan para el embarazo. El equipo de mecánica y fluidos, en este caso los conforman, por ejemplo, los plicómetros, los aspiradores gástricos, los equipos para la hemodiálisis, los equipos de medicina física y rehabilitación, que son para la terapia física y de movimiento, y en esto los conforman desde las andanderas y las bandas de presión, hasta los baños móviles que se utilizan para los pacientes que no se pueden mover, y las barras de equilibrio. La medicina nuclear, que es para el uso de radiotrazadores o radiofármacos, la oftalmología y la óptica, que son diferentes. La oftalmología es todos los equipos utilizados para la evaluación y estudio de la terapia de la visión, y los de la óptica son los que se utilizan en el caso, por ejemplo, en las intervenciones quirúrgicas para mejorar las imágenes y para analizar las ondas de luz. El equipo del quirófano, que pues es el que se utiliza en las operaciones, y la radioterapia, que son comúnmente utilizados en la oncoterapia y otras áreas. La siguiente. Los insumos cotidianos de operación. Eso lo van a constituir los recursos de todo tipo que van a garantizar la operación y funcionamiento de las áreas anteriormente mencionadas, como la capacidad instalada, los recursos tecnológicos y los procesos de gestión y administración.
En este caso se van a clasificar en 5, que son el cuadro básico de medicamentos, que son los que se entregan de manera gratuita a los derechohabientes, los materiales de curación, los reactivos utilizados en las pruebas diagnósticas de laboratorio y de imagen, los insumos de papelería que van desde los expedientes hasta las tintas que suelen utilizar las impresoras, y los insumos de servicio de alimentación y comederos, tanto para los pacientes como para el personal de salud. La siguiente. Y el personal de salud. La participación de todo el personal resulta fundamental, pero quienes van a detonar la participación y armonización y operación de toda la institución recae principalmente sobre el personal de salud, porque son a quienes se les identifique como los principales responsables de lo que va a ocurrir dentro de las instituciones de atención. Tenemos 3 clasificaciones, entre los que abarcan varias profesiones y trabajos. El personal de salud, que en esto se incluye el personal de medicina, de enfermería, de trabajo social, de rehabilitación y de nutrición. El personal de servicios generales, los de ingeniería biomédica, que son los que se encargan de verificar la capacidad instalada de los equipos, el equipo de mantenimiento y de limpieza. Y por último, el personal de apoyo, que lo conforman el equipo de administración, el equipo de vigilancia y el equipo de conducción, tanto del traslado de pacientes dentro del hospital como fuera de él. Presidente. Ok. Antes de que pasen estadísticas. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta de la complejidad del sistema? Es un sistema en el cual ustedes van a estar insertos, ustedes van a estar ahí, ustedes van a practicar, ustedes van a estar en ese mundo. ¿Okay? Ese mundo es un mundo ordenado a través de niveles, a través de jerarquías de atención, ¿sí? A través de canales normativos en los cuales el paciente de la A a la Z. ¿Okay? Sin embargo, no debemos perder algo. En la práctica médica, antes de tomar una decisión hacia un paciente, la base de mi decisión, ¿qué lo orienta? El quehacer clínico, ¿de acuerdo? Y diagnóstico como médico. Pues la práctica médica tiene que ser muy orientada a la búsqueda de un diagnóstico a través de la experiencia clínica, de los signos y los síntomas del paciente, de mi interacción con el paciente, para luego derivarlo a las demás, a los demás apoyos que tenga yo para hacer el diagnóstico. Ustedes vieron lo que nos presentó el compañero, ¿sí? Y vean lo complejo que es el camino de un paciente para un diagnóstico, apoyado en gabinete, apoyado en laboratorio, apoyado en todos los insumos que pudiéramos tener. ¿Okay? El uso excesivo de los laboratorios y gabinetes ha perdido muchísimo, ¿sí? La capacidad clínica del médico. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Hay alguna opinión? No, está bien. Perfecto. Bien, entonces coincidimos todos. Es importantísima la práctica médica, ¿sí? Y el quehacer clínico para correctos diagnósticos. Lo que sigue. Ok, ahora vamos a pasar a la parte de las estadísticas de instalaciones y productos del IMSS. Y estas son estadísticas del año 2014. Bueno, la cantidad de derechohabientes adscritos a las unidades de médico familiar en el 2014 son 43.9 millones, que es aproximadamente el 36% de la población total mexicana en este año. El número de... Muy importante antes que siga, Jimena. Sí. ¿Quiénes son los derechohabientes del IMSS? Pues toda la población mexicana. A ver, te apoyen tus compañeros. ¿Quiénes son derechohabientes? Los trabajadores cuyas empresas están registradas en el IMSS, ¿no? Ajá, ¿qué más? A ver, equipo, ¿quiénes son los derechohabientes del IMSS?
está bien lo que están diciendo, está nada más, póngale más conceptos. ¿Quiénes son? Todos aquellos que están inscritos al trabajo formal. ¿De acuerdo? ¿Ok? Obviamente, el vendedor de cochinita de los domingos, ¿sí? Si no se inscribe al Seguro Social o no lo inscribe un patrón, ¿tiene ese servicio médico? Por supuesto. No. Entonces, o se inscribe a través de una empresa, un patrón o un negocio, o yo decido de darme de alta en el IMSS y puedo pagar, ¿sí? A través de mi puesto de venta de frutas, verduras o de cochinitas, yo puedo pagar mi seguro social. Entonces, los derechohabientes son aquellos que están inscritos, ¿sí? A un servicio, a un trabajo formal, en el cual yo puedo inclusive, como estoy dado de alta, pagar mis impuestos y pagar mi seguro social, ¿de acuerdo? Por eso lo que dice la compañera es, fíjense, ¿cuántos millones de habitantes tiene México? 128 millones. ¿Okay? Más o menos, fíjense, casi 45 millones al 2014 es tu estadística, ¿verdad, Jimena? Sí. ¿Ok? Fíjense, a 6 años, ¿sí? Se ha incrementado, obviamente, los derechohabientes del IMSS, porque ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el gobierno? Tratar de meter a la formalidad, o sea, a pagar impuestos a una gran parte de la población activa del país. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, por eso se incrementa la derechohabiencia del Seguro Popular. Entonces, es una gran institución que tiene afiliada prácticamente, podemos decir, a un 50% más o menos de la población del país, ¿sí es cierto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ok? Entonces, imagínense, ¿ok? La magnitud. Entonces, esa práctica médica diaria, imagínense cuántas consultas, cuántos análisis, cuántas cosas se hacen por día en el Seguro Social. ¿De acuerdo? Por eso es una organización sistematizada, ¿ok? De las más sistematizadas y organizadas que tenemos en el país. ¿Ok? Adelante, Jimena. Ahora, ¿qué sucede con estos derechohabientes que están utilizando la práctica del IMSS? De consultas externas hubieron 87.4 millones en las unidades de médico familiar. De segundo nivel hubieron 37.3 millones y de tercer nivel hubieron 3.8 millones. De egresos hospitalarios de primer nivel hubieron 23,000. De segundo nivel hubieron 1.6 millones y de tercer nivel hubieron 347,000. De intervenciones quirúrgicas, pues en primer nivel sabemos que no se llevan a cabo intervenciones quirúrgicas, entonces no hubo ninguna. En el segundo nivel hubieron 189,000 y en el tercer nivel 30,000. Ahora, en todo el país, la cantidad de unidades de atención que existen de primer nivel son 1,503. De segundo nivel 246 y de tercer nivel únicamente 36 unidades de atención. De camas sensables hay 32,941, camas no sensables hay 18,897 y de cunas de pediatría 1,442. De consultorios en todo el país hay 17,747. Y acerca de las consultas que se otorgaron en las unidades de medicina familiar fueron 82.2 millones, de especialidad 19.9 millones y de urgencias 21 millones, perdón. Hasta ahí. Sí. ¿De qué me sirve saber estos números? ¿Ok? Si ustedes son perceptivos, chequen ustedes, ¿sí? Millones de atenciones en segundo nivel, ¿ok? Vean ustedes el número de consultas de medicina familiar, ¿sí? Si ponemos en 20 millones las consultas de especialidad, ¿sí? Y ponemos en 85 las consultas de medicina familiar, ¿estás de acuerdo? 4 veces más consultas de medicina familiar que de especialidad. Obviamente, esa es la base de la pirámide. Ahí se da la interacción de nosotros en nuestra práctica médica. ¿Estamos claros? Fíjense ustedes, ahí es donde nosotros tenemos que hacer y poder hacer la diferencia como nuevos médicos. ¿Okay? Pregunta, equipo, ¿cuántas consultas da un médico familiar por jornada de trabajo aproximadamente? ¿Ok? Sí, chéquenlo si no lo... Dígame.
¿Alguien lo sabe, todo el grupo? Bueno, se suponía que son una jornada, bueno, perdón, una consulta por 15 minutos y si son 8 horas de trabajo serían como 32 Ok. aproximadamente. Está entre 25 y 28, porque hay un espacio de descanso, pero es correcto. O sea, imagínense, o sea, ¿cómo hago mi práctica médica en ese espacio de tiempo? Si tengo que llenar un expediente, si tengo que teclearlo en computadora, si tengo que hacer una receta electrónica, si tengo que exponer signos y síntomas, si tengo que explorar al paciente. Ojo, jóvenes, ojo, mis futuros médicos. O sea, ¿cómo ejerzo la práctica médica en ese tiempo? No vamos a dar la respuesta aquí. Solamente quiero que sean muy, muy sensibles a esa imagen. ¿Sí? Médico familiar entre 25 y 28 consultas en un espacio de tiempo. ¿Cómo doy mi atención médica? ¿Dónde está la práctica de calidad, la práctica de sensibilidad, la práctica de empatía con el paciente? ¿Dónde queda? ¿Ok? Siguiente, por favor. Sí, y eso es justo lo que se menciona en la siguiente diapositiva, que el volumen de demanda de 128.6 millones de consultas y de más de 2 millones de egresos hospitalarios es superior a la capacidad instalada total y geográfica de la institución completa. Por lo tanto, pues los cálculos mostraron que el promedio de tiempo de consulta son de 15 minutos por paciente. Además, la disponibilidad de recursos de infraestructura personal es inferior al promedio de los países de la OCDE. A pesar de todas estas situaciones que existen, la producción de servicios es elevada, lo que significa que hay una alta productividad y rendimiento de los recursos, principalmente por parte del personal de salud. Y como ya mencionamos, que el flujo debe ser incesante y continuo para satisfacer esta gran demanda que existe, lo que produce múltiples insatisfacciones y alteraciones de la atención oportuna de los pacientes, como es el diferimiento de atención con especialistas de segundo y tercer nivel y la realización de exámenes y pruebas diagnósticas complementarias que pues tal vez no se necesitarían si hubiera pues más tiempo para realizar un interrogatorio correcto. Entonces pues se llevan a estas pues fracturas del sistema para poder soportar a la cantidad de demanda que existe. Excelente, muy bien, me gustó eso. ¿Ok? ¿Qué falta? Y ya es todo. Perfecto, hasta ahí. Muy bien, equipo. Quédense conmigo los tres, ¿de acuerdo? José Francisco Almaraz. Sí, aquí estoy. ¿Cuál sería? Imagínate que ya terminaste la carrera, eres un médico recién egresado, ¿sí? Y vas a abrir tu consultorio y vas a trabajar en el Seguro Social antes de irte a la especialidad. Ok. Tu dinero antes de irme a la especialidad, ¿de acuerdo? Necesito hacer algo de dinero o no. Sí, sí. Por supuesto, ¿ok? ¿Cuál sería tu ideal como médico? ¿Cuál sería tu ideal? ¿Cuál sería tu sentir como médico? Imagínenselo todos, quédense conmigo y proyéctense, hagan esta proyección, ¿sí? De ustedes como médicos, ¿sí? Recién egresados, ¿sí? Y abriéndose camino en la parte laboral. ¿Cuál sería tu ideal como médico? ¿Qué es lo que quisieras como médico? José. Bueno, yo siempre cuando he ido al doctor, por ejemplo, y que mi mamá me acompañaba o yo la acompañaba a ella, siempre hablábamos de que en el seguro o en incluso los consultorios que hay en farmacias como el CIM y todos esos, los doctores nunca daban ni siquiera te miraban a los ojos y la consulta era tan rápida que cuando salías te sentías como que no fuiste escuchado y simplemente no te sentías satisfecho. Entonces mi mamá siempre me hace esa observación que debo de mirar a los ojos a un paciente y que debo de realmente poner la atención. Y ese ha sido como que mi objetivo, siempre tratar de
darle ese momento a la persona para que hable y me exprese todo lo que siente para que ya después pueda empezar a pensar en lo demás, ¿no? O sea, ese es como que mi ideal, es aprender a escuchar y a ser un poco más empático. Excelente. Me encantó y te felicito, y felicítame a tu mami también por insistir en ti en esto y tener un hijo médico con sensibilidad. Muy bien, excelente. Gracias. ¿Alguien tiene una opinión diferente acerca de este tipo de práctica médica en esos lugares que mencionó el compañero? ¿Alguien tiene una opinión diferente que la comparta? Entonces, fíjense, ¿sí? Trini, ¿tú estás, Trini? ¿Trini, alzaste la mano? Morales, Trinidad, Carlos, perdón. Carlos Edwin. Sí, buenas tardes, doctor. Sí. Buenas tardes, hijo. Yo tenía otro aspecto a considerar. A ver. Que creo que usted lo mencionó en un punto, porque yo igual he ido muchas veces a consulta y Sí. como dijo mi compañero hace poco, ni siquiera te prestan atención o eso es lo que tú percibes, que no te dan la suficiente atención, el suficiente tiempo para que tú puedas satisfacer o expresar todo lo que sientes. Okay. Pero a veces igual hay que considerar que es como un requisito que un doctor llene tantos números de pacientes en el día. Entonces, también he visto que mucha gente a veces se queja porque el doctor se tardó más de sus 15 minutos con un paciente y ya me retrasó a mí 10 minutos y luego retrasó al otro 20 y así se va sucesivamente. Exacto. Entonces, a veces es un dilema el tomarle el suficiente tiempo al paciente, pero los otros pacientes igual demandan que tú cumplas con un horario puntual. Entonces, hay mucha controversia en eso. Exactamente. Y ese es un buen punto. Fíjense, jóvenes. Si ustedes ya se imaginaron su práctica médica, si ustedes hoy es su último día, ustedes ya se graduaron, ya hicieron su juramento hipocrático, ¿sí? Y ustedes ya están hoy en la puerta, ¿sí? En un trabajo, ¿ok? Y hoy, el día de hoy, a las 7 de la noche, van a ver a su primer paciente, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sitúense ahí, proyéctense ahí. ¿Qué quiero ser? ¿Cuál quiero que sea mi práctica médica? ¿Cuál es la que yo quiero que sea? ¿Cuál es la que puedo hacer? ¿Y cómo entre lo que quiero y lo que puedo termina transformando al médico? O termina más bien transformando a la práctica médica. Entonces, no pierdan de vista eso. La práctica médica, ¿sí? El futuro de la práctica médica, ¿sí? Y los valores de la práctica médica, no podemos perderlos. La normatividad institucional muchas veces nos obliga o nos conduce a un tipo de práctica médica en la cual yo como persona pueda o no puedo estar de acuerdo, tanto si soy médico como soy usuario, ¿de acuerdo? Pero, ¿ok? No me exime de dejar de ser yo. Yo no puedo dejar de ser esa persona sensible, ¿ok? Empática y compasiva. ¿Queda claro este concepto? A eso nos vamos a enfrentar. ¿Queda claro ese concepto? Sí, doctor. Excelente. Sí. A eso es lo que vamos a vivir en nuestro día a día. Y a eso hay que meterle mucho ánimo y mucha actitud, porque ustedes son la generación, son las generaciones que vienen ustedes, ¿sí? No solamente a hacer frente a la salud de enfermedad, sino también vienen ustedes a fortalecer los modelos de práctica médica que se están utilizando. ¿Ok? Si yo me vuelvo a sumar a hacer más de lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿dónde va a estar la modificación? ¿Dónde va a estar la mejora continua? ¿Dónde va a estar la atención de calidad? ¿Ok? Hasta ahí mi comentario. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Ok. Liliana Argáez. Sí, doctor. ¿Qué te pareció el modelo de atención del IMSS? La práctica médica en el IMSS. Pues tiene sus puntos buenos, pero también tiene carencias, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían mejorar. Como, claro. por
mencionaban los compañeros en la calidad de la atención, de ser un poco más empáticos con los pacientes, pero pues a la vez siento que muchas veces esta parte no es solamente culpa del médico, sino más bien del sistema que prácticamente nos obliga pues a dar este tipo de atención, ¿no? Sí, así es correcto. Cuando tú estás en un sistema, tienes que seguir la norma de un sistema, ¿de acuerdo? ¿Ok? Creo que pues a nivel privado, pues sí podrías tomarte como que un poquito más de libertad para limitar el número de pacientes que vas a tener al día y el tiempo que le vas a dedicar a cada uno. Pero pues igual creo que hay pequeños detalles que nosotros mismos podemos implementar, que a pesar de que estemos sometidos a las condiciones de la institución, pueden hacer una diferencia en la calidad de la atención que estamos brindando, como mencionaba nuestro compañero, de mirar a los ojos al paciente, de escucharlos realmente, que ellos sientan que nos estamos preocupando por ellos. Ok, entonces fíjate lo que acabas de decir, ¿sí? ¿Quién puede hacer la diferencia en la práctica médica? Nosotros. Cada quien, el individuo, el médico. ¿Estás de acuerdo? Ustedes, mis futuros médicos, pueden hacer la diferencia en la práctica médica. ¿Ok? Bien. ¿Cómo voy de tiempo, Milton? Son las 4:20 y pues el tercer equipo todavía no está listo con la exposición, así que creo que sería la siguiente clase. Perfecto, muy bien. ¿Qué equipos nos faltan? El equipo 3 y el equipo, 4 y 5. El equipo 3, 4 y 5. ¿Ya están listos o todavía no están listos con sus temas? No, doctor, sería hasta la siguiente clase. Ok, Sí. perfecto. ¿Qué les pasó? ¿Mande? ¿Qué les pasó? Creo que entendimos que eran 2 temas por clase. Ok, o sea, algo no dejé claro entonces esa vez que hablamos. Bueno, no importa. La siguiente clase viene el ISSSTE, ¿de acuerdo? Viene Secretaría de Salud y me gustaría ver privada también, ¿ok? ¿Qué es lo que busco con estos comparativos? Empezar a alinear la imagen que tengan ustedes de cómo está la práctica médica en lo que son derecho a biencia, ¿ok? Lo que es población que se llamaba población abierta o no asegurada, ¿ok? Y un bosquejo que nos dé el equipo 5 de cómo percibe la práctica médica a nivel privado, que mucho ya fue saliendo ahorita en lo que hemos estado platicando. Se dan ustedes cuenta de las diferencias, se dan ustedes cuenta de lo que tengo que cumplir estando en una institución, lo que puedo hacer en mi práctica privada, pero al final de cuentas, la base de esto, ¿sí?, es el sentir del médico, es los valores del médico ante el paciente, ¿ok? Y es la manera como yo ejerza la práctica médica. ¿Quedamos claros hasta aquí? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Ok. Muy bien. Perfecto. ¿Algún comentario más? De mi parte no, doctor. Ok, perfecto. Edwin, ¿estás por ahí? Carlos Edwin. Sí, aquí estoy, doctor. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Alguna opinión? Pues más que nada eso, la parte de que nosotros podemos hacer muchas veces la diferencia, que aunque la institución muchas veces pone traba y la gente tal vez no lo percibe, creo que queda también en nosotros poder ser diferente al resto, a ser sistematizado y no tomar en cuenta muchas veces la parte emocional, la parte social de los pacientes. Sí, fíjense, a mí me puede muchísimo cuando dice, es un médico que da consulta en similares. Oye, ¿es menos médico? ¿Es diferente al que da en el Seguro Social? ¿Es diferente al médico que da en Star Médica o en el Faro, en la clínica de Mérida? O sea, mi compañero médico que está ahí es diferente, ¿ok? El lugar puede ser diferente, pero el valor, la calidad, la presencia del médico en su práctica médica debe ser la mejor que yo pueda dar, indistintamente del lugar, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Me hace mejor médico estar en el Faro, en la clínica de Mérida, o en Star Médica, o en el Centro Médico de las Américas? ¿Me hace mejor médico?
Intrínsecamente, no. Iván, ¿querías comentar algo? Sí, doctor. Sobre todo lo que mencionó tanto del primer tema de expresión, tanto del segundo, yo creo que está muy afectado también por lo que viene siendo la burocratización de la medicina, de que hay que cumplir con determinadas cuestiones, porque pues ya está legal y hasta todo esto se tiene que cumplir con tanto número de pacientes atendidos por día, por hora, por turno, y es lo que dificulta bastante la labor médica, que ya lo había mencionado. Pero también está el hecho de que el programa que plantean es bastante antiguo, entonces no está pensado para tanta población de México que ha crecido bastante. Es algo que yo recuerdo haber leído hace bastantito tiempo, que el sistema es un poco obsoleto, no por cómo funciona, sino por para qué fue diseñado. Fue diseñado para una población un poquito menos longeva y una población un poco más pequeña a un México antiguo de cuando empezó lo que es todo esto. Así es. Y aparte tenía una preguntita sobre cuándo vamos a hacer, porque pues mañana es clase de epidemiología o vamos a seguir con las exposiciones de esto o no. Mañana tenemos epidemia, ¿de acuerdo? Ok, entonces el miércoles expondríamos las que faltan. Yo te voy a poner de acuerdo con Milton para exponer las siguientes y todavía estamos pendientes, ¿ok? Con el siguiente contenido, ¿ok? Del sistema de salud mexicano y su estructura de funcionamiento, ¿ok? Que eso lo vamos a dividir en los equipos que están pendientes, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien. 10 minutos más, ¿sí? Entonces, si estamos claros en que el que hace la diferencia en la atención es el médico, sin importar el lugar donde estemos, también estamos claros que si cuento con recursos, ¿sí? Mi práctica médica es diferente. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Sí. Entonces, la suma de mis conocimientos, de mis actitudes, de mis aptitudes con la existencia de recursos hacen la diferencia en la práctica médica. ¿Ok? El sentido de dónde vienen los valores de la práctica médica, de los conceptos de salud y enfermedad, desde cómo se ordenan a través de los ICD, cómo se van construyendo a través del juramento hipocrático, valores que vienen ancestrales del padre de la medicina y que se han ido modificando. Esto es cambiante, esto va cambiando hasta el día de hoy. Me empoderan a mí como médico, me empoderan en mi práctica médica, ¿ok? Que al final de cuentas viene a ser mi razón de ser como médico, ¿ok? Muy bien. En el Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones más ordenadas que tiene el país en cuanto a la práctica médica, al otorgamiento del médico, ¿ok? Ya vimos que agrupa casi al 50% de la población y hay un tema que mencionaron ahorita. ¿Cuál es la esperanza de vida actualmente? ¿Quién tiene ese dato? ¿No es como 70 o 75 años por ahí? Entre 72 y 75, depende de hombre y mujer. ¿Estamos de acuerdo, Milton? Sí, 72. Creo que la mujer vive 5 años más en promedio. Exactamente. Tengan esos datos a la mano, acostúmbrense a tener estos datos. Igual cuando pongan una definición, siempre chequen su fuente. Tienen que tener la fuente ahí en la definición, ¿ok? Para poder ver de dónde viene, ¿sí? Y cualquiera que la necesite, ir a esa definición, buscarla o enriquecerla, ¿ok? Muy bien, chicos, estoy hecho con las dos presentaciones el día de hoy. Y me pongo de acuerdo con Milton para las otras 3 que faltan, que quiero verlas en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Claro. Muy bien. ¿Algún comentario más, jóvenes? Nada más, yo quería aportar un dato. Sí, por favor. Los compañeros en su exposición creo que pusieron estadísticas del 2014. Sí, y ahorita que me puse a investigar, decía que los más recientes, que creo que fueron del 2019, del IMSS, dice que habían casi 80 millones de derechohabientes. Imagínense lo que yo les decía. Si extrapolamos esto, habíamos hablado de 50, 60. Imagínense, 80 millones de 120 mexicanos, 120 millones de mexicanos. Ojo. Somos casi 140. Ajá. Imagínate, ¿de acuerdo? De todos modos, es más del 50%, ¿sí? De la población mexicana es atendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Chequen la magnitud y el tamaño de la institución, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí,
comentario. Y también nada más quería aportar, por ejemplo, tengo un familiar que trabaja en el área farmacéutica Sí. y en que se vio envuelto en ese mundo, nos dijo que a pesar de que el IMSS muchas veces no se da abasto para la cantidad de pacientes que tiene que atender, las farmacias, por ejemplo, de las farmacias SIMI, perdón, en la SIMI, que están por todo el país, dice que dan más consultas al día que el IMSS, porque es algo como que está tan a la mano y por lo mismo que el seguro está tan lleno, que la gente opta por ir a esos consultorios de manera más práctica y por eso en todo el país dan tantas consultas. Es correcto. Y por ejemplo, hay gente que pertenece al ISSSTE y va allá, hay gente que pertenece al IMSS y consulta también, ¿sí? Es la practicidad, es la atención. Por eso les decía, o sea, ¿me hace ser un mejor médico estar en un lugar que en otro? Por supuesto que no, ¿de acuerdo? O sea, por supuesto que no. Los valores son míos, ¿sí? La práctica médica la voy a aprender, la estoy aprendiendo, pero también me va a dar la experiencia, la interacción que yo tenga con mis pacientes. ¿Sí? Y esa interacción me debe dejar a mí sensibilidad, me debe dejar empatía. Y esa sensibilidad y esa empatía me va a permitir a mí mejores diagnósticos, mejor interacción y, como dijo su compañero, mirar a los ojos a mi paciente. Muchas veces dicen que el 50% de la curación del paciente está si es empático con su médico. Y podrá ser el mejor médico y si no tienes empatía, el paciente nunca va a estar satisfecho. Y hay pacientes que solamente les puedes recetar una aspirina, ¿sí? Y van a sanar. Y otros les puede recetar un montón de cosas y a lo mejor no ven un buen resultado. ¿De qué les habla esto? ¿Qué les dice esto de la práctica médica? Nos quedan 4 minutos. ¿Qué les dice esto de la práctica médica? De la gran importancia que tiene el factor emocional como en todo ser humano. Si de por sí un ser humano en teoría sano, de por sí su componente emocional ya es bastante importante, aún más en la debilidad que conlleva la enfermedad. Entonces sí tiene bastante razón lo que usted comenta. Por supuesto. Ahora, cuando un paciente está frente a ti, aparte de que quiere ser curado, ¿qué necesita también? Comprensión. Atención. Atención, es correcto, ser escuchado. Cuando menos permíteme decir lo que siento, ¿no? Sí. Eso es lo que quisiéramos. Muy bien. Excelente, chicos. Estoy muy satisfecho, ¿sí? Si no hay ningún pendiente más ahorita, dejamos hasta aquí la clase. Me pongo de acuerdo contigo, Milton, en un momento más de los otros equipos, ¿ok? Y de los temas faltantes de la siguiente clase, ¿ok? Si no hay nada más por opinar, ¿alguien más